Señor, yo quiero darte gracias por este momento que estoy con tu pueblo, con mis hermanos, reunidos para estudiar este importante libro del Antiguo Testamento. Señor, pedimos que nos hables, que nos dirijas y que nos guardes. En Cristo Jesús. Amén. Sí, estoy muy asustado, hermano, no sé por qué. Bueno, el libro de los Jueces nos presenta una división sencilla de detectar. O sea, es fácil poder ver la división que el libro de Jueces o que el escritor de Jueces hace del propio libro. Así que vamos a utilizar esa división que el mismo autor nos da para hacer toda la exposición de esta noche. Vamos a estudiar tres capítulos que podemos ver claramente en el libro de Jueces. El primero es una introducción que usted va a ver claramente comprendidos entre los capítulos 1 al capítulo 3, versículo 6. Ahí podemos ver la introducción del libro de Jueces. Como segundo punto, parte de este libro, los ciclos de la historia de Israel en este periodo. Vamos a ver que allí encontramos 6 ciclos que se repiten en este periodo de tiempo, que están entre los capítulos del versículo 7 del capítulo 3 hasta el capítulo 16. Prácticamente que es todo el desarrollo del libro de Jueces, son estos ciclos. Y como por última medida, vamos a ver el lamentable estado de Israel en aquel tiempo, y eso lo vamos a ver en los capítulos 17 al 21. Así que así hemos dividido este texto de Jueces, porque prácticamente así lo ha dividido el autor. Él hace una introducción en los primeros 3 capítulos, posteriormente hasta el capítulo 16, él se encarga de mostrar los ciclos pecaminosos en los que el pueblo de Israel se ha introducido, y posteriormente hace una conclusión en los capítulos 17 al 21, que podemos ver ya la degradación total del pueblo en este periodo. Comencemos pues, hermanos, con la introducción. El capítulo 1 de Jueces presenta lo que siguió al periodo de Josué. Al parecer, hasta este momento, el pueblo todavía tiene los deseos de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Las tribus se hallaban ocupadas en conquistar por completo las tierras que habían sido repartidas por Josué. Eso es lo que el pueblo de alguna manera está intentando hacer. Pues Josué realmente no erradica a todas las personas cananeas que se encontraban en estas tierras conquistadas. Así que los hijos de Israel tenían la responsabilidad de seguir con la instrucción de Dios que había dado por medio de Moisés con respecto a la conquista de la tierra prometida. José los introduce, pero ellos ahora tienen una responsabilidad delante de Dios, y es seguir con el plan que Dios tenía con respecto a la tierra prometida. Pero lo que vamos a ver en el libro de Jueces es realmente el cumplimiento de las advertencias que el Señor había dado a Israel si éste no le obedecía. Eso es lo que vemos realmente en el libro de de Jueces. El libro de Jueces, hermanos, realmente está narrando lo que le sucede a un pueblo cuando un pueblo no toma en cuenta las advertencias del Señor. Y quisiera que pusiéramos especial cuidado en esto esta noche, porque en muchas ocasiones nosotros vivimos nuestra vida de forma descuidada con respecto a las advertencias del Señor. Vivimos una vida descuidada con respecto a las advertencias del Señor y pensamos que nada va a suceder. Pero tenemos este relato de Jueces para que nosotros recordemos que cuando el Señor dice que va a suceder algo, si nosotros le abandonamos o no le obedecemos, realmente así va a pasar. Lo que intento decir es que con demasiada frecuencia nosotros nos encontramos reclamando las promesas de Dios. Señor, tú prometes esto y prometes aquello en tu palabra. Te pido pues que seas fiel a tus palabras. Esta mañana precisamente yo oraba con el hermano Carlos y tomé como modelo de oración Mateo capítulo 7, basándome en la oración de Señor, el que pide se le da, al que llama se le abra, y al que busca encuentra. Tomé ese modelo de oración para orar esta mañana, y lo que yo decía: Señor, es tu promesa, tú prometes que el que busca encuentra,
que el que toca se le abre y que al que llama se le responde. Eso es lo que estaba ahí. Entonces, basado en ese modelo de oración. Pero no sé si usted se da cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros no pedimos a Dios que sea fiel a sus advertencias. O sea, lo que intento decirle con esto es lo siguiente. Usualmente no estamos diciendo: Señor, tu palabra dice que de Dios nadie se burla. Y Señor, cada uno cosecha lo que recibe. Señor, yo me he burlado de ti. Por lo tanto, Señor, yo reclamo pues que me des el cumplimiento de tu promesa. Usualmente hace uno eso, ¿cierto que no? Uno está reclamando aquellas promesas que le convienen a uno, pero uno no está reclamando aquellas promesas que parecen no convenirnos. ¿Quién de usted reclama una promesa de ello? Pero, amados hermanos, nuestra incredulidad no nos deja creer ni las promesas que nos gustan, ni las promesas que no nos gustan. Pero Dios ha hecho promesas tanto de vida como de retribución debido a nuestro descarrío, y ninguna de ellas se dejará de cumplir. Y aquí tenemos este tremendo relato de Jueces para que usted y yo recordemos todos los días que de Dios nadie se burla, que Él promete lo que cumple, y que aunque parezca que todo está bien y que nada va a pasar, el juicio de Dios se avecina y no tarda. Y puede que suceda como le sucedió a este pueblo, que no ve usted la retribución de Dios, sino su próxima generación, o sea, sus hijos y los hijos de sus hijos. Hermanos, el libro de Jueces es una advertencia clara de parte de Dios que lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y que no solo Él promete lo bueno para el pueblo y lo cumple, sino que Él dice que promete también aquellas advertencias que ha dado y que el pueblo no toma en claro. Y entonces el Señor cumple con su advertencia. Una cosa importante que debemos notar en este glorioso relato es que el pueblo ya se encuentra en la tierra prometida. Dese cuenta de esto, hermanos. Estaba en aquella tierra a la cual Moisés deseó con todo corazón entrar, pero no pudo. ¿Recuerdan cómo rogó Moisés para que el Señor le permitiera entrar en la tierra prometida? Allí está el pueblo pisando esa tierra. Estaban en aquella tierra por la que Dios había hecho tantos milagros, por la que fieramente Josué había trabajado. Pero estando allí, vemos la más horrible decadencia espiritual y moral a la que llegó este pueblo. ¿Cómo así? El pueblo desea entrar a la tierra prometida, la promesa del Señor, van a la tierra prometida, pero una vez están allí en la tierra prometida, nunca Israel vivió una decadencia moral y espiritual tan grande como cuando entró a la tierra prometida. Nunca, hermanos. Ellos estaban en esta tierra que era lo que anhelaban con todo su corazón, pero cerraron sus oídos a la palabra del Señor y cayeron en el periodo más lamentable que el pueblo de Israel tuvo en todo su peregrinaje. Esto tumba por completo el evangelio de la prosperidad. Sí, hermanos. Los mensajes de rumbo a la Canaán prometida. El Señor nos está metiendo en la Canaán. Reclame la tierra que pisan tus pies. Hermanos, ellos estaban allí y su deplorable situación muestra claramente que la promesa de una tierra prometida de parte del Señor era lo que habían entendido Abraham, Isaac y Jacob: una ciudad no hecha por manos humanas, una patria celestial. Dice el autor de Hebreos que Abraham tuvo tiempo de volver a la tierra de donde salió. ¿Y de dónde salió? De Canaán, de la tierra prometida. Él tuvo tiempo para volver, pero ¿sabe por qué no volvió? Porque para él esa no era la tierra que el Señor les había prometido. Esa no era la ciudad que él estaba esperando. Él sabía que era algo más allá que una tierra física. Hoy los defensores de Israel pelean. Esa es la tierra que Dios les dio. Esa fue su promesa. Y sí, hermanos, Dios les dio una tierra, pero la promesa de la tierra prometida iba más allá de esa tierra, mucho más lejos.
Porque cuando ellos la conquistaron, vivieron la peor apostasía. Estar en esta tierra prometida no les cambió el corazón. Ellos necesitaban, al igual que todo hombre necesita hoy, una obra poderosa que los hiciera ese pueblo sumiso y obediente al Señor. Y eso el Señor lo sabía. La bendición no estaría en esta tierra física, hermanos. Eso era una simple señal de lo que realmente iba a suceder. Eso era simplemente parte de la revelación progresiva en el plan redentor de Cristo, donde nos adentraría verdaderamente en la tierra prometida. Cristo se convertiría en el verdadero reposo del pueblo de Dios. Jeremías posteriormente promete lo que el pueblo necesitaba. El pueblo no iba a necesitar otra tierra. El pueblo no iba a necesitar ser libre de sus enemigos físicos. Ellos necesitaban era que su corazón fuera cambiado. Hermanos, no había cambiado el pueblo no había cambiado el corazón de este pueblo obstinado y difícil. Ver el mar rojo abierto no cambió su corazón. Ver el maná caer diariamente durante 40 años no cambió su corazón. Ver la tierra abrirse y tragarse a 23,000 personas no cambió su corazón. Y este es el grito del libro que Jueces está pegando. Ni siquiera lo que ellos consideraban su reposo para siempre cambió su corazón. El pecado de ese pueblo y de nosotros es tan grande y abrumador que nada de lo que pase físicamente con nosotros cambiará nuestro corazón. Hermano, tú puedes ver morir un hijo espiritualmente en tus manos y eso no cambiará tu corazón respecto de tus otros hijos. Se puede morir en tus propias manos y eso no cambiará tu corazón. Ves cómo se derrumba cada vez más la vida de los tuyos a tu lado y eso no cambia tu corazón. Por eso basar la santidad en un temor a las consecuencias del pecado nunca será algo que funcione, y lo podremos ver una y otra vez en el libro de Jueces. Oh, hermanos, tu corazón no teme al SIDA. Tu corazón no teme al divorcio. Tu corazón no teme a la muerte de tus hijos, a menos que aquella promesa hecha por Jeremías inunde tu vida, que clames al Señor para que te dé un corazón sumiso y obediente a Él, que Él te quite ese corazón duro y pecaminoso por un corazón suave y manso para el Señor. Amados hermanos, acá tenemos un pueblo que está en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, con un corazón duro, que nada de lo que ellos vivieron cambió su corazón, y que hoy, estando en la tierra de la promesa, su corazón sigue tan endurecido como antes. La tierra no era la promesa, la tierra física no era en última la promesa que Dios le estaba haciendo a ese pueblo. Era simplemente una imagen de lo que el Señor haría posteriormente cuando introduzca a su pueblo verdaderamente en el reposo de Cristo. Este libro de Jueces tiene, lo que yo creo, varios versículos claves, pero creo que hay uno que refleja con exactitud lo que estaba pasando con este pueblo, y quiero que lo leamos. Jueces 16:20. Jueces 16:20. Para mí ese es el versículo clave del libro de Jueces. O por lo menos deja ver cómo era que estaba este pueblo, cuál era la situación verdadera de este pueblo. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto era lo que le pasaba a esta nación. Ellos creían que contaban con el favor del Señor para vencer a todos sus enemigos, que ellos iban a derrocar a todo el mundo mientras se deleitaban comiendo leche y miel. Pero Dios se había apartado de ellos. Pero ¿cuál fue la razón verdadera por la que Dios se apartó de este pueblo? ¿Cuál fue la razón, hermanos, por la que dejó este pueblo a su propio criterio? Le voy a mostrar la razón.
Vamos un poquito atrás, dejé una seña ahí en Jueces y vamos a Deuteronomio capítulo 7. Ahí vamos a ver la razón por la que Dios abandonó a este pueblo. Deuteronomio capítulo 7. Acuérdense que Deuteronomio es esa experiencia que tuvo el pueblo a este lado del Jordán antes de cruzar a tomar la tierra prometida. El Señor les da y les recuerda nuevamente la ley y les dice qué es lo que tienen que hacer cuando entren en esa tierra prometida. Ese es el desarrollo en últimas de Deuteronomio. Les recuerda nuevamente la ley porque ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida. La tienen ahí al frente. Ahí es precisamente donde Moisés muere, no pudiendo entrar a esa tierra prometida. El deseo de entrar a esa tierra. Pero hoy que están en esa tierra, este pueblo entra en una espiral cíclico de deterioro. ¿Por qué? Cuando Jehová tu Dios, versículo 1 del capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿A quiénes? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hijo o tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tus hijos de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí, hermanos, tenemos una orden muy explícita y clara. Hermanos, díganme una cosa: ¿qué había que interpretarle a este mandato? ¿Qué había que interpretarle? Nada. No había nada que interpretar. No había nada difícil de entender en esta instrucción. No había que hacer una hermenéutica y una exégesis muy profunda. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Sencillo: cuando tú entres allá, acaba con todo. Punto. Era sencillo, hermano. Usted entra y ¿usted qué va a hacer? Usted va a acabar con el Eteo, con el Gergeseo, con el Amorreo, con el Cananeo, con el Jebuseo, con el Heveo. Vas a acabar con esas 7 naciones que son más grandes que tú. Las voy a entregar en tus manos. Tú las vas a acabar y no vas a dejar nada de ellos ni nada de lo que ellos adoraran. Todo lo vas a destruir. Era sencilla. La instrucción era sencilla. Pero ¿qué hizo este pueblo, hermanos? Hizo todo lo contrario de lo que el Señor les había dicho. Lea conmigo, por favor, Jueces 2. Aquí, hermanos, es el mismo Cristo. Aquí vamos a ver a la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová, emitiendo juicio sobre este pueblo. Lea conmigo los primeros 5 versículos del capítulo 2. Mire lo que dice. Jueces, capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Lea conmigo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto. ¿Quién dijo? El ángel. ¿Quién los había sacado de Egipto, hermanos? Tremendo nuestro Cristo. Y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis ¿qué? Pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Podemos ver el mismo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se manifiesta de nuevo, esta vez ya no solamente ante Josué, sino ante el pueblo, y les dice: yo voy a hacer juicio con ustedes, voy a cumplir la advertencia que les había hecho, que si ustedes invalidaran mi pacto, yo iba a trabajar duramente con ustedes. Así pues vemos la negligencia de este pueblo para hacer y cumplir una orden clara que Dios le había dado, hermano. Y todo esto sucedió, ¿sabe por qué? Porque ellos también olvidaron seguir las reglas o las instrucciones de Deuteronomio capítulo 6, de enseñar a sus hijos lo que habían aprendido de Dios. Y vemos que se levanta después toda una generación que no sabe nada de Dios, nada de la ley de Moisés. Y leemos entonces en Jueces, ahí sigamos leyendo en el versículo 6 al 10. Mire lo que dice, hermanos: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerlo. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnaserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este abandono, hermanos, por parte de los padres que no instruyen a sus hijos, quiero que usted escuche lo que le voy a decir, es un golpe tremendo al mismo centro de los propósitos de Dios, cuando Él llama a un pueblo y establece un pacto con Él para Él ser su Dios y que ese sea su pueblo. Quiere que le diga una cosa, hermanos: el que usted y yo no instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor es un golpe contra los propósitos de Dios cuando Él se dispone a salvar una familia. Cuando Él se dispone a salvar un pueblo, es un golpe a los propósitos de Dios. Lo que Dios le había expresado primeramente a Abraham sobre los deberes de los padres, y que les había dicho en específico a todas las familias de Israel en Deuteronomio capítulo 6, fue desoído, hermanos, y con los peores resultados. Se levantó toda una generación que no conocía al Señor. A través de toda la historia del pueblo hasta nuestros días, podemos observar el mismo pecado y sus consecuencias. Muchos de los males de la iglesia hoy surgen de la negligencia de los padres cristianos en la enseñanza de la ley de Dios a sus hijos, y su poca preocupación de vivir esto delante de ellos. Es así pues como vemos el surgimiento de toda una generación sin fe, que da como resultado el peor decaimiento espiritual y moral de este pueblo, y da entrada a los ciclos que se desarrollan en capítulos posteriores. Así es, hermanos, tú puedes pensar que nada va a pasar. Tú puedes pensar que puede ser uno en la iglesia y otro en la casa, y que lo único que tienes que hacer es sacar un poquito de tiempo en la mañana para enseñar a tus hijos. Tú puedes creer eso, y que allí ya cumpliste con tu responsabilidad. Que pueden venir a la iglesia y hacerte como un hombre o una mujer muy piadosa, mientras en casa pones en tela de juicio las palabras del Señor, murmuras de tus hermanos, mientras tus hijos te escuchan, y piensas que nada va a pasar, que eso no va a salir de tu círculo familiar. Y sí, lo más seguro es que tus hijos nunca te hagan quedar mal, mientras por dentro están siendo asesinados en la fe. ¿Y qué tendremos? ¿Cuál será el resultado? Sencillo, la Biblia lo dice, y así sucederá: una generación que vaya en un declive espiritual y moral. Tú no te alcanzas a imaginar lo que tus hijos pueden llegar a ser.
Seguro que Josué no se alcanzó a imaginar este panorama. Seguro que Moisés, como lo veremos al final, no se alcanzó a imaginar que su nieto iba a ser de lo peor en Israel. Así pues vemos un pueblo que no tomó en cuenta las advertencias del Señor, las órdenes del Señor. Vemos que la tribu de Judá del sur al parecer tiene éxito en su labor, pero las tribus del norte no sacan a los cananeos, sino que les permiten convivir con ellos. Incluso el mismo Judá no desalojó a los jebuseos, sino que convivían con ellos ahí. Eso está en el capítulo 1, usted lo puede leer, tribu a tribu. Vemos en el capítulo 1 la desobediencia de este pueblo al precisamente hacer todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Tribu a tribu desobedecieron al Señor, y esto fue lo que a ellos les costó tan caro. Es como nos dice Owen: o matas el pecado o él te matará. No puedes convivir con él. ¿Y sabe qué pasa? La orden era: o destruyes a esas naciones o ellas te destruirán. No puedes convivir con ellas. El capítulo 2, vemos pues la recriminación y el juicio que trae el ángel del Señor. Y este mismo capítulo nos resume lo que va a pasar en todo el resto del libro hasta el capítulo 16. Así que entramos en nuestro segundo apartado: los ciclos de la historia de Israel en este periodo. Los capítulos, desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16. Estos ciclos son llamados por algunos teólogos los ciclos de las 4 R's. Así lo llaman algunos teólogos. Los ciclos de las 4 R's: reposo, rebelión, retribución y rescate. Esto usted lo va a ver por 6 ocasiones en el pueblo. Estos 6 ciclos los va a ver en estos 14 capítulos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16, 12 capítulos, aproximadamente 13 capítulos, usted va a encontrar estos ciclos: reposo, rebelión, retribución, rescate. Y están claramente resumidos en el capítulo 2, versículo 11 al 23. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer el resumen de prácticamente todo el libro de Josué en estos 12 versículos, de Jueces, todos estos 12 versículos. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Pero sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Un cuadro devastador.
Estos ciclos eran espirales hacia abajo, hermanos. O sea, era un ciclo, pero no estaban en ese ciclo. Cada vez se aumentaba la maldad. Cada vez que salían de un ciclo, entraban en otro ciclo de peor deterioro. Era un ciclo hacia abajo. Uno podría decir que la espiral debería ser hacia arriba, pero no, hermanos. La decadencia de este pueblo era tal que en vez de ir mejorando, ellos empeoraban cada vez más. Uno lee esto y tiene una sensación de impotencia. No sé si a usted le pasa. No sé si cuando lee esto llega un momento de tener incluso desespero por lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes han leído esto? Ay, este pueblo tan obstinado. Ay, pero ¿por qué Israel es así? Qué pueblo tan difícil. Una y el Señor les levanta y otra vez. Y usted lee esto y uno dice, ay. Pero quiero que noten algo, hermanos. El Señor está airado con este pueblo, pero no lo ha abandonado. Él no lo ha dejado a su suerte. Él usa esas naciones como señal de misericordia para el pueblo. Noten esto. Él está airado, pero los está disciplinando. No los ha abandonado. A pesar de este cuadro tan patético de desobediencia, el Señor sigue adelante con su plan redentor. Hay promesas que Él ha hecho que son inmutables. Entonces Él sigue tratando con este pueblo. El plan redentor sigue adelante a pesar del pueblo. Tremendo. Me parece tremenda la paciencia de Dios. Recuerdo una vez un hombre tratando de negar la existencia de Dios y se para en su salón de clases y dice, voy a demostrar que Dios no existe. Y se para así osada y orgullosamente, Dios, si tú existes, mátame ahora. Te doy 5 minutos para que me mates. Pasaron 5 minutos y este hombre dice, les acabo de demostrar que Dios no existe. Y se paró un hombre de entre el público y le dijo, ¿y usted cree que en 5 minutos agotará la paciencia de Dios? Oh, hermanos, Israel no pudo agotar la paciencia de Dios. Israel, Dios tenía planes y propósitos, de ese pueblo vendría el Redentor y no hubo nada, absolutamente nada que llevara a que Dios claudicara ese plan. Si yo hubiese sido Dios, yo lo claudico. Pero Él es Dios. ¿Cuántas veces estamos completamente desmotivados y desesperados ante la respuesta de la gente a Dios? ¿Cuántas veces queremos matar y comer del muerto? Pero Dios, paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Oh, hermanos, la señal de juicio definitiva de Dios es el abandono. Pero Dios no ha abandonado a este pueblo. A pesar de que este pueblo va en una espiral de decadencia, Dios lo sigue tratando y lo sigue disciplinando, porque Él va a cumplir la promesa que de ese pueblo vendrá un Salvador que cambiará el corazón de su pueblo, para que esta decadencia no sea una espiral hacia abajo, sino hacia arriba. Mientras este pueblo está avanzando cada vez más a tocar el fondo máximo de la maldad, el rey que vendrá de ese pueblo, Él tomará a ese pueblo, lo sacará del fondo máximo de maldad y lo llevará y lo elevará al máximo bien de santidad. Eso es lo que Dios va a hacer. Increíble cómo trabaja el Señor. Cuando un pueblo llega a tocar su máxima decadencia de maldad, como este pueblo, de ese pueblo, el Señor hará que resurja el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sacará a este pueblo, sacará a su pueblo de la maldad profunda en la que está su corazón, lo cambiará y ya no será una espiral hacia abajo de maldad, sino una espiral hacia arriba, donde cada vez más el hombre de Dios camina hacia la santidad. Oh, qué glorioso es lo que hace el Señor. Estos hijos de Israel nos muestran lo que sucede muchas veces con tantos evangélicos en este tiempo. Cuando entraba el tiempo de la retribución, después de ellos rebelarse contra Dios, ellos clamaban angustiados, pero no arrepentidos. ¿Recuerdan, hermanos, las 4 R's? Rebelión,
retribución, rescate, reposo. Y están en el reposo, están bien. Y otra vez, ¿qué? Rebelión. El Señor vuelve y los rescata, vuelve a meterlos en reposo. Otra vez el pueblo se rebela. Pero lo tremendo, hermano, es que mientras el pueblo está en ese tiempo de retribución, ellos están angustiados, pero no arrepentidos. Y esa es una señal del pueblo de este tiempo. Es lo que sucede hoy. Tenemos cantidad de personas que aman tener a Dios como su aliado. Esto era lo que le pasaba a este pueblo. Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios. Eso es lo que está pasando hoy. Él es nuestro Salvador, pero Él no es nuestro Rey. Quisiera entrar aquí una frase muy famosa en Jueces. En este tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo primero que uno piensa al leer esto es que el tiempo de los reyes no había llegado, que la gente hacía lo que hacía porque no tenían un rey. Pero hay algo implícito aquí: Dios tampoco era el rey de ellos. Dios era su Salvador, pero no era su rey. Señor, te necesitamos para que nos quites a todas estas naciones de encima, pero no queremos nada que ver contigo. Ellos querían tener a Dios como aliado para derrotar a sus enemigos, pero ellos no estaban dispuestos a tener a Dios por rey de ellos, y por eso cada uno hace lo que bien le parece. Cuando Dios no reina en un corazón, cada uno hace lo que bien le parece. Qué retrato tan exacto de lo que pasa hoy, hermanos. Impresionante. Quieren tener a Cristo como un aliado, como el Salvador, como el sanador, como el ayudador. Aman los salmos de las promesas, pegan promesas de protección sobre sus paredes, abren las Biblias en el Salmo 91, pero no quieren tener a Cristo como rey. Odian cuando Cristo se levanta de su cetro a reinar. Les gusta como cordero salvador, pero no como león rugiente. Ese es el Cristo que está en la mayoría de predicadores hoy. Un Cristo que es casi como el genio de Aladino, que te concede 3 deseos y después se marcha sin más. Ese es el Cristo que se predica en el evangelicalismo de hoy. Un Cristo que no es rey. Y ese es el Cristo que amaban los de los jueces. Ese es el Cristo que amaba esa época. Oh Dios, te queremos. Quítanos este de encima. Quítanos este de encima. Quítanos al Febuseo. Quítanos al Eteo. Quítanos al Fereceo. Ya no lo quitaste. Nos vemos, mijo. No queremos nada que ver con usted. ¿Cuántos corazones de jueces en estos tiempos? ¿Cuántos corazones de este tiempo? Volvimos nuevamente al tiempo de los jueces. Dijo alguien: el que no conoce la historia merece volverla a vivir. Y no conocer esta historia es volver a vivirla. Hoy realmente estamos en el tiempo de los jueces. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Me enfermo, ay Señor, haz algo. Tengo problemas económicos, ay Señor, haz algo. Se te perdió alguien, ay Señor, haz algo. La situación empeora en los países, ay Señor, haz algo. Pero pasan los momentos de caos, pasan los momentos de dificultad, pasan las inundaciones, pasan los terremotos, pasan las enfermedades, y así con esa ligereza pasa Dios también. Esa es esta época. De alguna forma la mayoría de evangélicos esto es lo que viven. En realidad, como veíamos el domingo, es que Cristo es el Rey. Él no está pidiendo que tú lo aceptes como Rey. No, hermanos. Yo no le voy a decir hoy a ustedes: oh comunidad, acepten a Cristo como Rey. Él no está pidiendo que usted lo acepte como Rey. Él está pidiendo que usted reconozca que Él es el Rey. Porque sin importar si tú aceptas que Él es el Rey, Él sigue siendo Rey. Pero a menos que te rindas a Él como Rey, Él no será tu Salvador. Si Él es Salvador, Él es también Rey. Él no es Salvador sin ser Rey. Y ese es el Cristo que estamos vendiendo hoy. Un Cristo que salva, pero un Cristo que no es Rey. Un Cristo que salva y la gente puede hacer lo que se le da la gana. Un cristianismo sin Rey. ¿Sabe qué es ese cristianismo? Cada uno hace lo que se le da la gana.
Ese es el cristianismo de hoy, hermanos. Cada familia hace lo que se le da la gana. Yo hago con mis hijos lo que me da la gana. Yo trabajo como me da la gana. Yo vivo con mi esposa como me da la gana. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay rey, cada uno hace lo que le da la gana. Esa es la enseñanza de Jueces. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. Un cristianismo sin rey, donde Cristo es el Salvador. La iglesia lo quiere como Salvador. Se proclama como Salvador, pero no se proclama como rey. Y cada uno está viviendo como se le da la gana. Pregunta: ¿vives como los tiempos de Jueces, haciendo lo que bien te parece? Entonces has desechado a Cristo como rey. Eso es lo que sucede. Por más de 4 ocasiones el autor se encarga de decir: y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y los que no quieren el rey no están arrepentidos, como no estaba arrepentido el pueblo. Ellos estaban afligidos, pero no arrepentidos. ¿Cuántos hay acá que están afligidos, pero no arrepentidos? ¿Cuántos hay que tienen aflicción por la pérdida de un hijo, un familiar, pero no están arrepentidos? Están afligidos. Claman por ayuda, pero no porque quieren a Dios, quieren lo que Dios da. Y Dios, en su misericordia y propósito, les envía jueces para que fueran y combatieran a esas naciones que tenían al punto de desfallecimiento de Israel. Impresionante. Dios sabe que no lo están buscando a Él. Dios sabe que este pueblo no lo quiere a Él. Dios sabe que simplemente Él es un objeto con el cual ellos están jugando. Pero sus planes están por encima de lo que un pueblo quiere. Sus propósitos están por encima. Su soberanía está por encima. ¿Quieren que les ayude? Les voy a ayudar. ¿Y quiénes son pues estos jueces? Bueno, los jueces no eran reyes. De hecho, creo que parte del propósito que tiene el libro de Jueces es, hermanos, mostrar cuáles son las consecuencias de vivir sin un rey. Mientras Cristo no sea tu rey, tú vas a vivir como ellos vivieron. Quiero que lo sepas. Cristo te puede estar salvando. Cristo puede estar dándote sanidad. Cristo puede estar haciendo tu vida económica fácil. Cristo te pudo haber dejado a tu suerte, mejor dicho. Pero hasta que Cristo no sea tu rey, tú vas a vivir como ellos vivieron. Y claro, hermanos, esto apunta hacia adelante a mostrar la horrible consecuencia y la decadencia espiritual y moral cuando una nación abandona al Rey de Reyes y Señor de Señores y traza su propio rumbo. Eso es lo que está pasando en las naciones. Porque cada vez tenemos una decadencia moral y espiritual. Porque cada vez más Colombia va en decadencia. Porque cada vez más las naciones van en decadencia. ¿Por qué, hermanos? Cada vez esto no va mejor. Esto, y no solamente la sociedad, todo el universo mismo, todo lo que nos rodea está en decadencia. ¿Por qué? Porque han abandonado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno no tiene un rey, cada uno vive como bien le parece. Ay, hermanos, pero no solamente esto. Cuando los que se llaman pueblo de Dios no obedecen a su rey, se convierten en lo mismo que son los pueblos vecinos. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? ¿Quiere que le diga cuándo esta iglesia va a ser diferente al mundo? Cuando Cristo sea el rey de esta iglesia. Porque mientras Cristo no sea rey, cuando no se tenga a Dios por rey, entonces seremos como cualquier pueblo. ¿Comprenden? ¿Cuál es la diferencia del pueblo de Dios? Que Dios es su rey. Pero si el pueblo que lleva su nombre, él no es rey, ¿cuál es la diferencia entonces entre nosotros y los demás pueblos?
Ninguno. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel, hermano? ¿Qué tenía que hacer Israel? Demostrar que él era el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. ¿Qué pasó? ¿En qué terminó convirtiéndose Israel? En lo que eran los pueblos vecinos. Cuando Cristo no es tu rey, te pareces al mundo. Eres igual al mundo. Piensas como el mundo. Amas lo que ama el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Los jueces entonces eran líderes militares, cuyo propósito principal, miren lo tremendo de esto, hermanos, que Dios nos libre de tener jueces en este lugar. Que Dios nos libre de tener jueces en este lugar, porque ¿sabe qué les dio Dios? Lo que querían. ¿Quiere que les diga una cosa? Dios no restauró la situación espiritual de ese pueblo. Dios los salvó para que permanecieran con vida, para posteriormente de ahí cumplir su promesa. Pero Dios no restauró esa generación. ¿Pueden ustedes creer eso, hermano? Dios les dio exactamente lo que querían. Listo, les estorba a los pueblos vecinos. Eso voy a hacer. Los voy a salvar de los pueblos vecinos. Ay, hermanos, ellos no juzgaban la espiritualidad de Israel. Pues vemos incluso que varios de esos jueces tienen una vida que realmente no se quiere imitar. Yo le pregunto aquí, ¿quién le diría a su hijo, quiero que seas como Sansón? ¿Quién le diría a su hijo eso? Ay, estoy orando para que seas como Sansón. ¿O quién le oraría al Señor y le diría, ay Señor, yo quiero que mi hijo sea como Jefté? No, seguro que no lo haría, hermano. En otras palabras, estos jueces no fueron hombres levantados como un ejemplo a seguir de espiritualidad. Esos no son estos jueces, sino que fueron levantados con el propósito de librar a Israel de mano de sus enemigos y así el propósito redentor seguir adelante. La palabra hebrea para jueces es sofet. Esa es la palabra hebrea y está relacionada con líderes, guerreros, héroes, pero nunca, hermano, está relacionada con algo que tenga que ver con la espiritualidad. Ellos no intentaban hacer volver al pueblo a ser espiritual. No, hermanos, ellos hacían que el pueblo mantuviera vivo para que el plan de redención se llevara a cabo. Impresionante eso. Impresionante, hermanos. Que Dios nos libre de tener un hombre aquí, hermanos, que nos empiece a predicar con respecto a los problemas que parecemos tener. Que Dios nos libre aquí de caer en el falso evangelio de la prosperidad. Señor, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto y necesitamos esto. No, hermano, aquí no necesitamos nada. Aquí necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Aquí necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Aquí necesitamos a Cristo como Rey. Aquí necesitamos a Cristo como Señor, aunque nos muramos de hambre. Eso es lo que necesitamos en este lugar. Necesitamos a Cristo. Oh, hermanos, mire lo interesante. Dios les da jueces para que los libren militarmente de aquellos enemigos que ellos no quisieron destruir, pero que si Dios no levantaba a esos jueces, ellos sí los iban a destruir a ellos. ¿Sabe qué pasó con Josué? No, con jueces. Ay, Señor, tú eres muy duro. Nosotros somos más misericordiosos que tú. Tú nos mandas a que los destruyamos, pero nosotros los vamos a hacer caudillos nuestros. Se les volvió una espina en el costado. Vemos entonces 12 jueces. Interesante que sean 12 exactos. Vemos 6 de una forma superficial y vemos otros 6 a los que el libro le dedica gran parte. Los que son mencionados superficialmente, de seguro usted ni los tendrá por entendido, pero ahí están. Sangar, ¿usted sabe que Sangar es un juez? Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Esos fueron 6 jueces que están en el libro de Jueces, simplemente que tienen 2 versiculitos ahí donde se narran, pero no se les da una particularidad, no se les da como un reconocimiento muy grande, pero hay otros que sí, son mencionados con más amplitud. Yo creo que estos sí usted se recuerda: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Eso sí lo recordamos porque usualmente uno habla de ellos porque aparecen en los hombres en Hebreos capítulo 11 con respecto a los hombres de fe. Los enemigos que estos jueces combatieron, ¿quiénes fueron? Se los voy a decir. Los enemigos que combatieron fueron los enemigos de Mesopotamia,
fueron los enemigos, los moabitas, fueron los cananeos, fueron los madianitas, fueron los amonitas y fueron los filisteos. Lo interesante es que dos enemigos de ahí, que son moabitas y amonitas, vienen del propio pueblo. Vienen de la propia descendencia. Yo no sé si usted recuerda quiénes son los moabitas o los amonitas, pero cuando una nación se levanta en pecado, yo quiero decirle, hermano, posteriormente eso cobrará factura. Amón y Moab son los dos hijos de Lob, que sus hijas lo engañaron y durmieron con él, y después fueron un chuzo en el costado para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, estos son los ciclos que vemos durante 14 capítulos. El pueblo se desvía, Dios levanta un juez, el juez pelea contra los reyes de Mesopotamia, y entonces el pueblo es librado, entra en un periodo de paz mientras este juez está vivo, y posteriormente el juez muere y otra vez el pueblo entra en decadencia y dele, pero como les he dicho una y otra vez, la decadencia es hacia abajo. Así que vemos cómo Dios no se olvidó de su pueblo, vemos cómo Dios extendía su misericordia vez tras vez, y cómo trató con su pueblo disciplinándolo y preparándolo para todo lo que vendría posteriormente. Y de esta forma llegamos al tercer punto: el lamentable estado de Israel en aquel tiempo. Capítulos 17 al 21. Quiero que usted entienda una cosa de Jueces que es importante, hermanos. Cuando Dios levantó un juez, no levantó un juez para restaurar la espiritualidad de Israel. Dios levantó un juez para librar militarmente a Israel, para que esa nación no fuera extirpada. Por lo que les estoy diciendo, ellos perdonaron a sus enemigos, pero si Dios no hubiese levantado un juez, esos enemigos no hubieran perdonado al pueblo. Israel hubiese desaparecido como pueblo. Pero Dios tuvo compasión, misericordia. ¿Pero de quién? ¿De ellos? No, de usted y de mí. De aquellos que posteriormente iban a creer en el Cristo. De aquellos que de ahí, de ese linaje, vendría el Salvador. Podríamos llamar a esta sección el colapso de la nación. Colapsó Israel. Es como una conclusión que contiene 5 capítulos devastadores y desalentadores, realmente. Porque usted puede decir, usted puede ver lo que pasó con Madián, con los madianitas. ¿Quién no recuerda la historia de Gedeón? Con solo 300 derrotaron un ejército de 10,000 con solo 300. De 20,000 o de 10,000, creo que de 10,000. Derrotaron un ejército con 300, no importa, hay gente que empieza, hermanos, a buscar cada cantidad de cosas. Bueno, ¿quiénes fueron los que lamieron como perros? Eso aquí no es lo importante. Lo importante es lo que el autor de Jueces ni siquiera está dándole relevancia a eso como tal. Está mostrando lo que Dios hacía para poder hacer que este pueblo permaneciera como nación. ¿Y quién nos recuerda de esas cosas impresionantes que Dios hizo? Lo mismo que había hecho en Jericó, vuelve y ¿cómo vamos a ir contra Madián? Un ejército de 300 contra 10,000, con trompetas. No necesito más nada. Iban 22,000 de Israel a pelear contra esos 10,000. Y Gedeón está tranquilo, somos 22,000 contra 10,000, vamos ganando, somos un ejército mayor. Y el Señor le dice, mucha gente, demasiados. Los que estén afligidos, los que estén asustados, devuélvanse. Yo no recuerdo cuántos se devolvieron, pero se devolvieron una cantidad. Y después el Señor le dice, mucha gente todavía. Y quedaron 300. Y lo peor es que ninguno de esos 300 peleó, solo vio cómo Dios destruía a sus pueblos. Hermanos, recordemos que dijimos que Israel iba en una espiral de deterioro, y aquí vemos claramente en dónde desembocó ese deterioro. Alguien describió esta última sección del libro como el pueblo de Israel revolcándose en el fondo de un pozo séptico espiritual y moral. Así describió este pedazo. Porque cuando usted lee estos 5 capítulos del 17 al 21, no dice, ¿cómo pueden añadirle más maldad a la maldad que han tenido hasta este momento? Quiero de pronto hacerles un pequeño recorderis de lo que pasa en estos 5 capítulos, hermanos. En estos 5 capítulos encontramos un hombre llamado Micaías. Micaías roba a su mamá.
Su mamá echa una maldición. Después de que este hombre siente esa maldición encima, entonces le dice: ay mamá, la plata la tengo yo. Se la devuelve a su mamá. Su mamá con esa plata hace un voto a Jehová y lo que manda a hacer son imágenes de fundición, imágenes de talla. Las pone ahí. Micaías dice: necesito sacerdote para este lugar religioso que hemos armado acá, y trata de tener a uno de sus hijos ahí, y entonces quiere poner a un hijo como sacerdote, cosas que Dios prohibía. Ya no conocían nada de Dios, no conocían las leyes de los sacerdotes, no conocían nada, hermano, de cómo adorar a Dios. Se había perdido todo eso en medio. De pronto aparece un levita, y el levita llega a la casa de Micaías y dice: este era el sacerdote que yo estaba buscando. Este levita empieza a oficializar como sacerdote sin haber sido ordenado como sacerdote. Empieza la decadencia con imágenes, con todo esto, creyendo que estaban adorando a Dios. Posteriormente, hermanos, la tribu de Dan, una tribu que todavía no se había podido organizar en medio de todo eso, llega a la casa de Micaías, ve al levita ahí, que su sacerdote le dice: ora por nosotros. Él ni siquiera ora, sino que le dice: ve en paz, que todo les va a salir bien. Ellos van, todo les sale bien, de acuerdo a lo que ellos creen que les sale bien. Entonces vienen por el levita y le dice, se roban todo lo que tiene Micaías, se lo llevan y le dice: ¿sabe qué? Es mejor que usted sea sacerdote de un poconón y no sacerdote de un tipito ahí. Váyase con nosotros. Se va este hombre, y el pecado de un hombre que empieza allí ahora se traspasa a toda una tribu. Micaías se va detrás de ellos a decirle: hey, ¿por qué robaron mis dioses? ¿Por qué robaron mis imágenes de fundición? Devuélvame al levita. Y ellos le dicen: póngase a zarar de mucho, y estos tipos son bravos y lo levantan. Micaías se devuelve. Y allí vemos entonces, hermanos, un pueblo, una tribu en una decadencia espiritual, adorando ídolos, adorando imágenes. La percepción de Dios se perdió. Pero para colmo de males, empieza el capítulo 19 hablando del levita y la concubina. Y yo no sé si ustedes han leído una historia más devastadora que esa. El levita que vive con su concubina, la concubina se le vuela, él va a ir a tratar de recuperar a su concubina, llega a recuperar, y de pronto de venida llega a la tribu de Benjamín, y estos hombres eran unos hombres malvados. Sodoma se les metió en el corazón. Están en la casa de un hombre que los resguardó y le dice: queremos que salgan porque vamos a hacer para vender. Le sacan a la hija de este hombre, sacan a la concubina, la violan de tal manera toda la noche que la dejan ahí muerta. Esa era la degradación de Israel. Pero lo querían era matar a él. Posteriormente, quiero que le diga, él va y se queja ante las otras tribus de Israel y les cuenta, y quiere que le diga una cosa: era tal la maldad que habían hecho estos de Benjamín que ellos dijeron: uy, qué maldad. Los que estaban envueltos en medio de la maldad vieron que eso era malo. Uy, qué maldad la que han cometido. Este hombre descuartiza a esta mujer en 12 partes. Manda pedazos de ello para todas las tribus de Israel, para que reconozcan la degradación moral en la que se encuentran. Y ellos ya entonces dicen: algo hay que hacer, estamos en la inmunda. No sin antes las otras tribus de Israel hacer guerra contra Benjamín, y prácticamente redujeron a Benjamín a nada. Casi que la tribu es desaparecida por completa por ese pecado. Pero no siendo esto el colmo, entonces dicen: quedaron unos poquitos hombres de Benjamín, no quedó ninguna mujer. Esa tribu fue y dijeron: bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Tienen que ir a los campos y robarse las mujeres para poder tener hijos con ellos. Y le agregan pecado a cada pecado y a cada pecado. Y así, hermanos, usted encuentra entonces cómo esta ciudad queda, o cómo este pueblo queda en la decadencia espiritual absoluta. No solamente espiritual, sino moral. ¿Cómo vemos a Jesús en el libro de Jueces? Bueno, no voy a ser muy explícito en esto. Creo que cada uno de los jueces viene a ser una figura de Cristo. Cada uno de los jueces, en el sentido de que cada uno de ellos viene siendo un pequeño salvador para su pueblo. Cada uno de ellos de alguna manera apunta a lo que Cristo iba a hacer. Ellos son su tipo,
Y Él es entonces el antitipo. Pero recordemos una cosa que usted siempre va a ver en las Escrituras cuando vea un tipo de Cristo. Todos los tipos de Cristo son imperfectos en el Antiguo Testamento. No hay un tipo que usted pueda decir es perfecto. Todos los tipos de Cristo. Ellos tienen sombras de lo que es Cristo, pero Cristo los supera a todos en creces. Todos ellos tenían defectos y fallas, pero Jesús es el Salvador perfecto, quien trajo la verdadera liberación al pueblo de Dios. Ellos son los tipos y Él es el antitipo. Ningún juez trajo la solución verdadera al problema de Israel, el problema de pecado. Pero como hablamos al principio, vino uno que regirá las naciones con vara de hierro, hermanos. Él liberó a su pueblo de su corazón malvado y pecaminoso para que pudieran andar en los estatutos de su Padre. Ningún juez pudo terminar con el espiral descendiente de maldad. En cambio, Cristo rompió el poder del pecado y nos lleva ahora en una espiral ascendente de vida eterna, que no culminará en la maldad total, sino en la santidad total. Eso es lo que hace nuestro Cristo. Cada juez brindaba un periodo de paz. Cuando el juez moría, terminaba la paz. Pero por cuanto Él no muere jamás, su paz es una paz que durará eternamente para aquellos que se refugian bajo sus alas. El libro de Jueces nos deja preguntándonos: ¿dónde encontramos al líder que no manche la victoria con tragedia y que sea consistentemente justo? Los defectos de cada juez nos lleva a buscar a un Salvador que sea como lo expresa Marcos capítulo 7 versículo 37. Él bien lo ha hecho todo. Hermanos, ese es nuestro Cristo. Esta frase de no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ahora ha sido cambiada. Hay un Cristo que es el rey del Israel espiritual, y ese pueblo ya no hace lo que bien le parece. La anarquía se acabó. Ha llegado un rey que reina con vara de hierro. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. En conclusión, con respecto a las lecciones que ofrece este libro, hemos visto que el periodo de los jueces fue básicamente un periodo de caos espiritual. Hemos visto ilustraciones de faltas contra casi todos los 10 mandamientos. Falta de honrar a los padres, robo, fabricación de imágenes, adoración de ídolos, codicia, mentira, asesinato, adulterio. Así era como se vivía en ese entonces. ¿Por qué? Porque cuando Cristo no es rey, cada uno hace lo que bien le parece. ¿Qué fue lo que causó este caos espiritual? No obedecieron a las órdenes y advertencias del Señor, tanto en lo que tenían que hacer con sus hijos, como en acabar con todas esas personas. Esto trajo una ignorancia espiritual y un caos moral. Hermanos, el mensaje de Jueces es claro. Usted y yo somos vulnerables a las costumbres de las naciones. Usted y yo somos vulnerables a las costumbres de las naciones. Y eso es claramente lo que vemos en el evangelicalismo de este tiempo. La iglesia no echó al mundo de ella. El mundo se metió dentro de la iglesia y ha hecho estragos. Eso es lo que está pasando hoy, hermanos. ¿Quiere que le diga hoy, hermanos? Lo que se hace llamar iglesia evangélica de hoy no es sino otra cosa de esa decadencia espiritual moral del tiempo de los jueces, donde Cristo no es rey y donde el mundo son los vecinos de ellos, y ellos viven como el mundo y hacen como el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nunca sacaron al mundo de la iglesia. ¿Cuál era la orden del Señor? Saquen esas naciones. No pueden convivir con ellas. Y de manera particular, si usted no saca el pecado de su vida, Él te matará. Si usted no saca el mundo de su vida, usted no es diferente a las personas de este mundo. Pero a nivel de iglesia, hermanos, si nosotros no sacamos la mundanalidad de la iglesia, un día esta iglesia no tendrá ninguna diferencia con el mundo. Como pasa hoy con muchas de las que se hacen llamar iglesias evangélicas. El mundo está metido ahí y ya no hay ninguna diferencia entre ellos y el mundo. Por eso incluso ya el aborto no es normal. El homosexualismo es normal. Hoy leí un artículo
bastante interesante donde decía, el cristianismo y el homosexualismo no son incompatibles, pero el cristianismo y el odio sí. Dios no es homofóbico. Ese fue el mensaje de hoy. El mensaje de hoy fue, el cristianismo y el homosexualismo no tienen incompatibilidad, pero el cristianismo y el odio sí. Dios no es homofóbico. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Y la pseudoiglesia, que es la que pulula en este tiempo, ya no habla muy duro de esto. Ya cuando se pregunta, ¿es el homosexualismo pecado? Bueno, la mentira es pecado. No, te están preguntando si el homosexualismo es pecado. Hermanos, si no vivimos con Cristo como Rey, vamos a hacer lo que bien nos parezca, y lo que bien nos parece siempre es caos espiritual y moral. Quiero que usted se lleve esto en su corazón. Lo que a usted bien le parece es caos espiritual y moral. A usted nunca le va a parecer bien lo espiritual, quiero que lo sepa. Si usted confía en su propio corazón, usted está engañado, porque su corazón es engañoso más que todas las cosas. Si usted no obedece a Cristo como Rey, usted va a terminar en caos espiritual y moral. Y quiero decirle una cosa, tal vez usted no lo alcance a ver, pero tranquilo, sus hijos lo verán, y los hijos de sus hijos lo verán. Josué no lo vio. No quiero terminar sin mostrarles eso. Jueces 18. Moisés no lo vio. Usted tal vez no lo ve. Nada va a pasar. Todo va a estar bien. Oh, hermanos, las advertencias del Señor se llevan a cabo. Créalo como cree sus promesas. Mire lo que dice en el verso 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. ¿Quiere saber cómo se llamaba el levita que hizo toda esa inmundicia? Se llamaba Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, nieto de Moisés. Ahí se lo dejo en su corazón, hermano. Era el nieto de Moisés, el hijo de Gersón. ¿Sí sabe quién era Gersón? Y uno cree, hermanos, que nada va a pasar. Ustedes recuerdan una vez que Moisés partió, iba con Séfora y su hijo Gersón, y el Señor se le apareció en el camino y lo iba a matar. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué hizo Séfora? Cogió el pedernal, cortó el prepucio de Gersón y con el prepucio tocó a Moisés y el Señor se apartó. Hermano, hay que leer la Biblia, hermanos. ¿Y por qué lo iba a matar? Porque ya había pasado el tiempo y Moisés se volvió lento para circuncidarlo. Y Dios lo iba a matar. ¿Y usted cree, hermanos, que nada va a pasar? No, hermanos, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si Dios ha dado una advertencia, por favor, yo le digo, crea y obedezca esa advertencia. Porque así como Él dijo, así como Él dice, ninguno será arrebatado de mi mano, y eso lo prometerá, lo cumplirá hasta el fin. Cuando Él dice, pero los incrédulos, los homicidas, los fornicarios, de ellos no entrarán a las ciudades celestiales, porque no entrarán. Crea las advertencias del Señor. Él le dijo al pueblo, si ustedes no echan a esas naciones, yo me enfureceré con ustedes. ¿Y qué pasó? Se enfureció con ellos. Amados hermanos,
Si Cristo no es Rey de solo su gracia, si Cristo no es el Rey de la iglesia bíblica, solo su gracia, cada uno en este lugar haremos lo que nos dé la gana. Roguemos pues para que Cristo sea nuestro Rey. Y para que Él no nos dé jueces, para que Él sea nuestro Rey. Señor, quiero darte gracias por tu misericordia. Quiero darte gracias por tu gracia, por concedernos meditar en este texto, por concedernos pensar en este texto. Oh Cristo, si no tenemos a Cristo por Rey, vamos a vivir como queramos. Cristo, hoy queremos que tú seas nuestro Rey. Hoy no queremos pedir como ellos pidieron, danos un Rey que nos gobierne. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas nuestro gobernante, que tú seas nuestro legislador. Señor, ordena que tu pueblo te obedece, que tú seas el Rey de este pueblo, que tú seas el que nos salva de nuestros enemigos, pero que nosotros seamos el pueblo que obedece tus mandatos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por ser ese pueblo obediente. Pedimos para que tú te establezcas en este pueblo como el Rey que eres, Señor, y para que nosotros, Iglesia Bíblica, solo su gracia, te reconozcamos como Rey, o no te reconozcamos, Señor, porque tú eres Rey, que aceptemos que tú eres el Rey, Señor. Te lo pedimos, que nos dobleguemos ante el Rey, que nos humillemos ante el Rey, porque nuestro Rey es un Dios bueno. Ellos debieron de haberse doblegado ante Dios como su Rey, porque Él había sido bueno, Él los había alimentado, Él había echado a sus enemigos, Él les había dado maná, Él les había dado las codornices, Él los había guiado en la mañana con columna, con una nube, y en la noche con columna de fuego. Él había sido bueno. ¿Por qué, Señor, se resistieron a ti? ¿Y por qué, siendo tú tan bueno, hoy nosotros todavía nos resistimos a ti? ¿Por qué, Señor, no hemos sido capaz de echar el mundo de nuestras vidas cuando el mundo nos va a acabar, Señor? Oh Padre, venimos ante ti. Sé tú el Rey de nosotros, sé tú el Rey de esta casa, sé tú el Rey de esta familia, sé tú el Rey de esta iglesia, sé tú el Rey de nuestras vidas, Señor. Y que no se diga que Iglesia Bíblica, solo su gracia, no tenía Rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. No, Señor, que se diga Iglesia Bíblica, solo su gracia tenía Rey, el Rey de Reyes, y cada uno hacía lo que el Rey ordenaba. Oh Señor, recuerdo aquel juego que hacíamos de niños, el Rey manda. Señor, que tú seas nuestro Rey. Nos sometemos a tu reinado voluntariamente y gozosamente, porque tú eres un Dios y un Rey que eres digno, digno. Señor, aunque no nos des nada que a nosotros nos parezca bueno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres santo, perfecto, glorioso. No hay nada que podamos reclamarte a ti. Señor, tú tienes todo el derecho de reclamarnos a nosotros, y nosotros no tenemos ningún derecho de reclamarte nada, porque aquí el que ha hecho lo malo no ha sido tú, sino nosotros. Cristo, sé nuestro Rey.